Capítulo 3. El Estado-Nación como primer umbral de poder y el inicio de la globalización. El origen de la globalización. El proceso de globalización es, digámoslo metafóricamente, la atmósfera en la cual viven los estados y el elemento en el cual se produce la relación entre ellos. Fue el proceso de globalización el que dio origen al sistema internacional. Cuando los continentes comenzaron a interactuar hace aproximadamente 5 siglos, empezó a formarse lentamente lo que hoy denominamos sistema internacional. Pero, ¿qué es la globalización? ¿Cómo se desencadenó el proceso de globalización? El proceso de globalización, que más propiamente debería denominarse de universalización, no es la estrategia de ningún grupo ni de ningún país, aunque algunos grupos o países traten de usufructuarlo para su entero beneficio. Es sencillamente un proceso histórico que comenzó con los grandes hallazgos geográficos realizados por los navíos portugueses y castellanos. Este proceso hoy se encuentra en su tercera etapa. Se trata de un proceso que comenzó con los descubrimientos marítimos impulsados por Portugal y Castilla, y cuyos protagonistas principales fueron, entre otros, Enrique el Navegante, Vasco da Gama, Cristóbal Colón, Hernando de Magallanes y Sebastián Elcano. En un principio, la globalización fue hija del intento luso-castellano por romper el cerco islámico. Ese era el objetivo. El Islam era dueño y señor de todos los puntos de unión del tráfico del mundo antiguo y de todos los caminos que comunicaban a Oriente con Occidente, entre la India y Europa, hasta el punto de que, en la Edad Media, era materialmente imposible realizar un comercio importante sin pasar por un puesto aduanero islámico. El poder islámico había cercado por el sur y por el este la pequeña península europea, amenazaba su existencia misma, planificando cuidadosamente el ataque al bajo vientre europeo, mediante la preparación de una flota que debía atacar la península itálica y conquistar Roma, plan que más tarde, aunque sin éxito, los musulmanes pondrían en práctica en la batalla de Lepanto, 1571, y se preparaba para el asalto final a Constantinopla para luego atacar Viena, que, de ser vencida, abriría las puertas de Europa al poder musulmán. La península europea, cercada por el poder islámico, estaba siendo privada por el oeste de las especias, un elemento que entonces tenía un gran valor estratégico, dado que permitía a los europeos la conservación de los alimentos, que en ese momento les eran escasos para la alimentación de una población creciente. El impulso marítimo de Portugal nace, así, de una necesidad vital: llegar al Asia bordeando el mundo musulmán. Preciso es también reconocer, para entender el carácter que luego tendrá la conquista de América por los pueblos ibéricos, que el segundo motivo para la aventura africana que llevaba adelante Portugal era estratégico religioso. Los miembros de la familia real portuguesa, como buenos soldados cristianos, pretendían atacar al Islam desde su retaguardia. Los siglos de lucha contra el poder musulmán por la reconquista de la península ibérica fueron conformando paulatinamente las cualidades bélicas y navales que le permitieron al pueblo ibérico romper el cerco islámico. No hay duda alguna de que los comienzos de la potencia marítima, tanto de Portugal como de Castilla y Aragón, se hallan en la guerra contra los musulmanes. Los tres grandes estados de la reconquista, Castilla, Aragón y Portugal, se convirtieron en potencias navales en el curso de las guerras contra el Islam. El Islam, que había conquistado la mayor parte de la península ibérica, dominaba también el mar. A fin de rechazar los ataques y depredaciones árabes en los territorios costeros de los estados cristianos, se hizo necesaria la construcción de navíos. El fundador de la Marina castellana fue, en la primera mitad del siglo XII, el arzobispo de Santiago, Diego Gelmírez. Las devastaciones de las costas gallegas por los navegantes árabes le movieron a dirigirse a las dos ciudades marítimas más importantes, Génova y Venecia, pidiéndoles el envío de constructores navales y timoneles. Un maestro constructor naval oriundo de Génova estableció un astillero
en el que hacia 1120 se construyeron por de pronto 2 navíos. 10 años más tarde había ya en Galicia una considerable flota. De igual manera, la marina portuguesa surgió de la necesidad de defender las costas de Portugal de los saqueos que realizaban los piratas musulmanes, lo que movió en el año 1179 al rey Alfonso I de Portugal a la construcción de una importante flota. También la potencia naval catalana tuvo su origen en la necesidad de proteger las costas de los piratas árabes que utilizaban como base de operaciones las Islas Baleares. Después de que el poder islámico fue detenido por los restos de la población visigoda, refugiada en las zonas montañosas del norte de la península, donde desaparecía la ventaja de la veloz caballería árabe, pasar a la ofensiva para iniciar la reconquista exigió. El progresivo desarrollo de las fuerzas navales en los estados cristianos, pues tanto para la protección de los flancos de los ejércitos en marcha hacia el sur, como para el bloqueo de las ciudades costeras sitiadas, era indispensable una marina de guerra de importancia. Digamos, a modo de ejemplo y al pasar, que la reconquista de Sevilla producida en el año 1248 hubiese sido imposible sin la participación de la flota castellana, que bloqueó la entrada del Guadalquivir y derrotó a la flota islámica que los árabes del norte de África habían enviado en socorro de sus hermanos musulmanes sitiados en Sevilla. La flota castellana había sido armada por orden del rey Fernando III en los puertos septentrionales de Castilla. Su sucesor, Alfonso X, acarició el plan de construir una marina de guerra permanente para proseguir la lucha contra los árabes y poner un pie en África. Aunque Alfonso el Sabio no logró ese gran objetivo, en el intento favoreció el desarrollo de la construcción naval, por el establecimiento de astillero y el otorgamiento de privilegios, insertando en las 7 partidas detalladas indicaciones sobre la guerra marítima, el armamento de la flota, la navegación y el comercio marítimo. Los privilegios insertados por Alfonso X en las 7 partidas constituyeron sin duda alguna un importante impulso estatal para el fortalecimiento de la construcción naval. La aventura portuguesa. El año 1415 es históricamente un año clave porque los europeos se van a lanzar a la gran aventura de navegar el océano Atlántico. Portugal lleva a cabo una verdadera política de Estado para fomentar la investigación y construcción de nuevos tipos de embarcaciones que permitan el objetivo de llegar a Asia, bordeando el continente africano. La corona portuguesa otorga a los hombres de mar, para apoyar su actividad, todo tipo de privilegios, desde la reducción de impuestos hasta la entrega gratuita de la madera necesaria para la construcción de las nuevas embarcaciones. La industria naviera portuguesa nace también del impulso estatal. Lisboa se convierte en consecuencia en un gran puerto internacional. Cientos de barcos fondean en Lisboa. Los comerciantes locales venden vinos, pescados, sal, pero al igual que la corona, están interesados en expandir estos rubros e incluir entre sus productos las especias, el oro y los esclavos. Para ello necesitan navegar por la costa africana para llegar a Asia. El rey Juan I se pone a la cabeza de esa idea. No es una empresa sencilla. Juan I organiza el primer paso hacia Asia, la conquista de Ceuta. En 1415, 200 barcos y 20.000 hombres son empleados para atacar la fortaleza musulmana. La victoria portuguesa es completa. Toda la Europa cristiana festeja el triunfo portugués, aunque algunos ya comienzan a preocuparse por lo que promete ser el primer paso de la expansión de Portugal. En su contenido religioso, la toma de Ceuta es entendida en toda Europa como la continuación de la reconquista de los territorios cristianos. El príncipe Enrique, que será conocido luego como Enrique el Navegante, se distingue en la batalla por conquistar Ceuta y su padre lo arma caballero, simbólicamente, en la antigua mezquita de la ciudad reconquistada. En 1418 los musulmanes intentan recuperar Ceuta, pero la guarnición resiste y Enrique llega con refuerzos que impiden esos propósitos. Todo Portugal lo considera un verdadero héroe y el príncipe es nombrado gobernador de Algarve. Enrique, obsesionado por romper el cerco islámico, navegando por las costas de África para poder llegar a Asia sin pasar por ningún territorio musulmán, reúne en Sagres a sabios
y especialistas de toda clase: astrónomos, cartógrafos, marinos expertos, constructores de barcos y fabricantes de instrumentos de navegación para emprender la difícil misión de navegar mar adentro. En Sagres se produce la más importante concentración de sabios y técnicos de la época. Ellos aconsejan al príncipe Enrique, quien con buen criterio, una gran cantidad de dinero y el expreso apoyo del rey, envía pequeñas expediciones a explorar las costas africanas. Gil Eanes logra doblar el Cabo Bojador, ubicado en el Sahara Occidental, y comprueba que el Mar del Sur es igual al que ellos conocen. Los marineros portugueses, con cada nuevo descubrimiento, van rompiendo paso a paso las grandes supersticiones que hablaban de mares imposibles de navegar, poblados de enormes serpientes marinas y aguas tan cálidas que derretían las embarcaciones. En 1448, Enrique el Navegante ordena que se construya un fuerte en Arguin, una isla en la bahía del Cabo Branco, mucho más hacia el sur de lo que jamás había soñado llegar. Hacia el oeste ordena la colonización de las islas Madeira y Azores. Coetáneamente, en 1453, los turcos otomanos toman Constantinopla. El asedio a la península europea toma un nuevo y renovado impulso. El Imperio Otomano, dispuesto a fortalecer el bloqueo a Europa, crea una especie de muralla que divide en dos el mundo conocido. Los turcos cierran el camino a Asia, sintiéndose por ello, y más que nunca en Europa, la necesidad de abrir una nueva ruta para llegar a las Indias. La empresa de navegar el océano es cada vez más imperiosa. Los portugueses seguirán apostando a encontrar un nuevo paso por el sur de África. 7 años después de la caída de Constantinopla, en 1460, muere Enrique el Navegante. Su desaparición física y la guerra que estalla abiertamente entre España y Portugal en 1475 frenan y entorpecen el objetivo estratégico de Portugal. En 1479, 13 años antes de la llegada de Colón a América, se firma el Tratado de Alcacobas, por el cual Portugal reconoce la soberanía castellana sobre las Islas Canarias, ignorando que el sistema de vientos y corrientes marítimas la convertirían en la puerta de acceso al Nuevo Mundo. Y Castilla reconoce que la ruta africana hacia las Islas de las Especies Asiáticas es de los portugueses. El 27 de mayo de 1498, Vasco da Gama llegó a Calicut, el puerto indio desde el cual hacía más de 1000 años los barcos zarpaban sin interrupción con destino al Golfo Pérsico y el Mar Rojo, cargados de especias. El rey de Portugal ordenó que en todo el país se festejase triunfalmente el regreso de Vasco da Gama, porque acertadamente intuía que se inauguraba de hecho un nuevo ciclo en la historia de Portugal, pues él había roto el cerco islámico. Sin embargo, cuando los portugueses llegan al Índico, encuentran que el comercio que allí se practicaba estaba también controlado por musulmanes, en su mayoría árabes, instalados un poco por todas partes y con sólidas relaciones con los príncipes indios. El conflicto se produjo entonces desde el primer momento. Los musulmanes intentaron impedir el comercio con los cristianos portugueses. Los capitanes portugueses, como híbridos de traficantes y cruzados, intentaron dar caza y destruir los barcos islámicos rivales. La superioridad de los navíos y el mejor empleo de la artillería permitieron el triunfo portugués. Sin despreciar el papel de los grandes jefes militares portugueses, es preciso remarcar que fue la superioridad tecnológica la clave del triunfo lusitano en el Océano Índico. Entre los grandes militares portugueses, la figura más destacada de la acción lusitana en la India fue Alfonso de Albuquerque, quien conquistó para el poder portugués Hormuz, la llave estratégica del Golfo Pérsico, y Malaca, la puerta hacia los mares de China. La corona portuguesa adquirió así una nueva dimensión y el pequeño estado portugués ibérico se transformó en una de las mayores potencias navales y comerciales de Europa. Salto tecnológico, ventaja estratégica e impulso estatal. En efecto, la empresa de navegar el océano desconocido necesita de un nuevo tipo de embarcación completamente diferente al utilizado hasta el momento en Europa. Esta realidad se hizo muy evidente a partir de 1415. Hasta aquella época, los europeos habían navegado el Mediterráneo con las famosas galeras, embarcaciones de guerra adaptadas al comercio.
Se trataba de navíos alargados, con cascos muy fuertes para resistir los choques con otras naves en caso de abordaje. La galera, nave rápida, capaz de navegar con o sin viento dado, que puede transportar aproximadamente 100 remeros, tremendamente eficaz para navegar el Mediterráneo, es completamente inadecuada para navegar grandes distancias, dada su poca capacidad de carga. La gran distancia requiere una embarcación capaz de resistir la bravura del océano y de transportar una gran cantidad de víveres. El Mediterráneo es un inmenso lago comparado con el océano Atlántico, que le es preciso navegar a Portugal para burlar el cerco islámico. La respuesta tecnológica ante ese nuevo desafío son las carabelas. Esta respuesta tecnológica le da una ventaja estratégica primero a Portugal y más tarde a Castilla. La carabela es, en gran medida y una vez más, el resultado del impulso estatal. De la aventura portuguesa extraemos una constante que se repetirá a lo largo de la historia. Cada salto tecnológico, que siempre deviene en una ventaja estratégica, está relacionado con la urgencia de superar una necesidad y con el impulso estatal que brinda la fuerza inicial imprescindible para poner en marcha el proceso de investigación y experimentación, cuyo resultado final será la superación de la necesidad originaria. Cuando Portugal, gracias al impulso estatal, logró realizar un salto tecnológico sin precedentes en materia del arte de la navegación y en la fabricación de armamentos, artillería, aumentó su poder nacional y elevó el umbral de poder de tal forma que logró comenzar el proceso de subordinación de los poderosos reinos de Asia. La aventura castellana. Cristóbal Colón dio a Castilla el mismo objetivo que desde hacía ya años perseguía a Portugal, pero lo hizo navegando hacia el oeste. La idea de llegar al Asia navegando hacia el occidente no era nueva. Ya en su tiempo, Séneca había afirmado que era posible navegar desde España hasta las Indias en unos pocos días. El Papa Pío II, en su obra La descripción de Asia, postulaba que era factible viajar desde Europa hasta Asia por el oeste. El humanista Paolo del Pozo Toscanelli pensaba que era totalmente viable establecer una ruta hasta China también por el oeste. Pierre Daly, un cosmógrafo del siglo XV que fue también obispo de Cambrai, cardenal y confesor del rey de Francia, aventuró en sus escritos que Séneca estaba en lo cierto al sostener que, con vientos favorables, era posible atravesar el Atlántico en pocos días y que las antípodas realmente existían. En 1469 se publicó en español la geografía de Estrabón, geógrafo griego que sostenía la posibilidad de navegar directamente desde España hasta las Indias. Los portugueses, confiados en la esfericidad de la Tierra, enviaron entre 1430 y 1490 aproximadamente una docena de expediciones marítimas hacia el oeste. En realidad, ya hacía muchas generaciones que se había comprobado que la Tierra era esférica. Los astrónomos griegos de Mileto ya aventuraron hacia el año 500 a.C. que el mundo era una esfera. Esta idea la desarrolló Pitágoras poco tiempo después, aunque gran parte del saber griego se perdiese posteriormente. La Iglesia Católica había aceptado la hipótesis hacia el año 750 de nuestra era, y en el siglo XV la esfericidad de la Tierra era generalmente aceptada. Solo los más ignorantes seguían manteniendo que la Tierra era plana. Es decir, que los portugueses estaban perfectamente conscientes de la posibilidad de llegar a Asia navegando hacia el oeste, pero los avances que ya habían realizado por la ruta africana los habían convencido de que ese era el mejor camino para burlar el poder islámico, llegar al país de las especias y asimismo atacar al Imperio Otomano por sorpresa. Es preciso tener siempre en cuenta que un segundo motivo para estas aventuras africanas era estratégico religioso, atacar el Islam desde su retaguardia. Cristóbal Colón buscó el apoyo de los reyes católicos solo después de que su plan fuese rechazado por la comisión de expertos encargada por el rey Juan de Portugal para examinar el proyecto del genovés. Fue entonces cuando Castilla asumió los mismos objetivos estratégicos que hacía ya 77 años perseguía al reino de Portugal. Colón llegó a España en el verano de 1485 y se instaló en el monasterio franciscano de la Rábida, cerca de la desembocadura en el Atlántico, del río Tinto. El monasterio era por entonces una especie de universidad
en materia marítima. En el monasterio franciscano, Colón trabó amistad con los frailes Antonio de Marchena y Juan Pérez, confesor de la reina, quienes lo urgieron a ir a la corte de Castilla y lo recomendaron ante el cardenal Mendoza, el primer hombre público influyente en comprender la importancia estratégico-religioso de las ideas de Colón. Mendoza era en aquellos días la personalidad más poderosa de España, después de los reyes. La primera reunión entre Colón y los monarcas tuvo lugar el 20 de enero de 1486, en Alcalá de Henares, precisamente en el palacio del cardenal Mendoza. Sin embargo, los reyes católicos solo decidieron apoyar el plan de Colón después de la reconquista de Granada, producida el 1 de enero de 1492. La decisión de incorporar Granada a Castilla había sido tomada ya en las Cortes de Toledo en 1480, aunque la idea estaba presente desde el principio del reinado de Isabel y Fernando. Uno de los propósitos más importantes de la guerra contra Granada era sin duda el estratégico, liberar la costa sureste de España de un poder vinculado a la temida amenaza de los turcos. Solo después de haber eliminado el último enclave musulmán en España y habiendo suprimido de esa forma la mayor vulnerabilidad estratégica del reino, los reyes católicos se sintieron en condiciones de impulsar el proyecto colombino. El declive del poder islámico. El imprevisto resultado del esfuerzo castellano por romper el cerco islámico se llamará América. El hallazgo y colonización del continente americano llevarán al desplazamiento del eje del poder mundial del Mediterráneo al Atlántico, y dará inicio a su vez al declive del poder islámico, que ya había sido duramente golpeado por la invasión de los mongoles. El gran historiador árabe Esad Bey, en su libro Mahoma, la historia de los árabes, sintetiza brillantemente el efecto provocado por el hallazgo de América sobre el poder islámico. El Islam debía recibir aún otro golpe, más violento quizás, cuya rudeza no se manifestó al principio, pero no por eso dejó de contribuir en gran parte a la ruina del califato. El autor de aquella ruina no pensó por un instante que asestaba un golpe mortal al califato y ni siquiera presumió que su hazaña pudiese destruirlo. Será coincidencia, pero nadie sospechaba en el mundo que, el día en que Cristóbal Colón descubriría América, se ponía el punto final a la historia de los califas. Todas las miradas se dirigieron desde aquel momento hacia el nuevo continente. El comercio del mundo entero tomó nuevos rumbos, nuevas direcciones, y el imperio del califa, las grandes ciudades de Oriente, padecieron lo que desde hace algún tiempo hemos dado en llamar depresión o crisis económica. Bajaron los precios, las caravanas que producían la riqueza del país cesaron de llegar, las aduanas ya no recaudaban nada, las grandes carreteras comerciales en lo sucesivo inútiles no prestaron servicio alguno. La población que ignoraba el origen y la causa de la crisis se hallaba en la inquietud. La gente se sentía acosada por la miseria y las tierras, por falta de cultivo, comenzaron a debilitarse. Simultáneamente se percibía una notable disminución en todas las manifestaciones de la actividad espiritual. El ejemplo más patente de ello fue lo que se ha llamado la clausura de Bab-ul-Uyutiyah, clausura de la puerta de la ciencia, pues a los sabios musulmanes, que mediante sus profundos estudios habían intentado trasponer los límites de lo conocido, les pareció vano el proseguir con sus investigaciones. Entonces sobrevino el derrumbe de la ciencia y del poderío de los árabes. Diametralmente opuesto fue el camino y el destino de Europa. Cabe aclarar, sin embargo, que allí no todas las unidades políticas se beneficiaron con el descubrimiento de América. Así, el Sacro Imperio Romano Germánico, al quedar fuera del nuevo eje económico y político, perdió su significación internacional y se desintegró en una multitud de pequeños estados independientes. Pero si cabe destacar un ejemplo de unidades políticas europeas perjudicadas por el surgimiento de los grandes estados nacionales y el giro del epicentro mundial del Mediterráneo al Atlántico, no cabe duda de que las otrora más que prósperas ciudades-estado de la península itálica resultan el mejor paradigma. El ocaso del poder de las ciudades-estado de la península itálica.
Los siglos XV y XVI representan no solo el imperceptible comienzo del fin del poder islámico, como bien se percata Esad Bey, y el comienzo de la expansión económica y política de Europa, sino también el origen de las estructuras hegemónicas del poder mundial y la formación de los grandes estados nacionales, España, Francia e Inglaterra. España, finalizada su unificación territorial con la conquista de Granada en 1492, contaba con cerca de 10 millones de habitantes. Francia, que logró su unidad nacional después de la Guerra de los 100 años, 1453, y la expulsión de los ingleses, sumaba 15 millones de habitantes. Inglaterra, el menos poblado de los tres nuevos poderes, poseía entre 3,5 y 4 millones de habitantes. España, Francia e Inglaterra fijaron entonces un nuevo umbral de poder y las unidades políticas que no lograron convertirse en estados nacionales, como las ciudades-estado de la península itálica, se convirtieron progresivamente en estados subordinados. La península itálica, alejada del nuevo eje económico atlántico, políticamente desmembrada e impotente, se convirtió en el botín en disputa del poder español y del poder francés. Durante 2 siglos Italia fue el campo de batalla de las pretensiones contrapuestas de franceses y españoles, y se desarrolló así la gran lucha entre Carlos V y Francisco I. Así, en el Mediterráneo, la principal víctima del nacimiento de las grandes nacionalidades bajo las monarquías hereditarias fue la ciudad-estado de Venecia, incapaz de imaginarse como artífice de la unidad nacional de la península conforme lo imponían las circunstancias. Venecia no entendió que, ante la aparición de los estados nacionales en el escenario del poder europeo, su única forma de supervivencia autónoma consistía en conducir el proceso de unidad italiana. En todo tiempo quiso Venecia constituir una nación única, mientras no tuvo que ocuparse más de las nacionalidades italianas fragmentadas o de la debilitada Grecia, pudo sin dificultad afirmar su supremacía comercial y manufacturera sobre los países ribereños del Mediterráneo y Negro. Pero cuando aparecieron en la escena política naciones plenas y vigorosas, Venecia resultó ser una mera ciudad y su aristocracia una aristocracia municipal. Venecia, aunque señora de provincias e islas, solamente una ciudad italiana, no era potencia comercial y manufacturera sino comparada con otras ciudades italianas. Su exclusivista política comercial solo podía ser eficaz en cuanto no se enfrentase con naciones perfectas, animadas de una fuerza unificadora. Tan pronto sucedió esto, Venecia solo hubiera podido mantener la supremacía colocándose a la cabeza de una Italia unida y extendiendo a toda ella su política comercial. Pero no había ninguna política comercial lo suficientemente inteligente para sostener de modo duradero la supremacía comercial de una simple ciudad frente a naciones unitarias. Conviene destacar, para extraer una verdadera lección histórica de la política seguida por Venecia, que no puede argumentarse a favor de la dirigencia veneciana que la idea de realizar la unidad de la península apenínica era una idea extravagante y que se juzga a la élite veneciana retrospectivamente porque numerosas veces habían advertido, leyendo bien el signo de los tiempos, que el destino de Venecia estaba ligado al destino de la península toda. Además, Venecia poseía todos los factores de poder necesarios para intentar la unidad y en algún momento soñó con alcanzarla. Al iniciarse la Edad Moderna y tras la desaparición de Lorenzo el Magnífico, Venecia era el estado diplomática y militarmente más fuerte de la península. Llegó incluso a pretender la primacía sobre toda Italia, y en apoyo de estos planes se exhumaron las versiones de la Renovatio de Roma, con proyectos que no carecen de antecedente hasta el punto de poder aportarse un expresivo texto de Petrarca. Este escribía en 1354 al dux Andrés Dandolo, haciéndolo ver que Venecia no podía encontrar salvación sino dentro de Italia, ligándose a su progreso y su ruina como la parte al todo. Para comprender cabalmente la oportunidad que perdió Venecia y el costo histórico que pagaron los pueblos de Italia por la falta de la unidad política, conviene recordar que a comienzos del siglo XV, la península itálica estaba en posesión de todos los elementos para ser la región más próspera y poderosa de Europa, y de hecho lo era.
Ninguna región se encontraba en situación tan favorable. Desde el punto de vista comercial e industrial, estaba notoriamente más adelantada que el resto de las regiones del continente europeo. Su agricultura y su manufactura eran las mejores de Europa y servían de ejemplo. Sus caminos y canales eran los más perfectos de Europa. Su marina mercante y su flota militar eran las más importantes del Mediterráneo. Se encontraba en posesión del comercio mundial y aprovisionaba a todos los países de manufactura y artículos de lujo, abasteciéndose en ellos de materias primas. Cuando Liz analiza la historia de Italia, sagazmente apunta que solo una cosa le faltaba a este pueblo para convertirse en lo que Inglaterra en nuestros días ha llegado a ser, y ello le acarrea la pérdida de todo lo demás que poseía, la falta de unidad nacional y la correspondiente fuerza que de ella nace. Italia era una unidad geográfica y cultural, pero no una unidad política, pues se encontraba fragmentada en una multitud de señoríos y de ciudades-estado. En el Renacimiento eran 5 los centros de poder que podrían haberse transformado en centros de aglutinación política. 3 estaban en el norte, 1 en el centro y otro en el sur. En el norte estaba la República Aristocrática de Venecia, sin duda el poder con mayor capacidad para intentar la unidad. La República Democrática de Florencia y el Ducado de Milán, en el centro los estados pontificios y en el sur Nápoles, cuya influencia se extendía hacia Sicilia. A una liga de las grandes ciudades-estado de Italia, bien organizada, le hubiera sido posible contener los progresos militares de los turcos, disputar a los portugueses la ruta del Cabo y defender la independencia de Italia frente a España y Francia. La unidad fue ciertamente intentada en el año 1526, pero tarde, cuando el peligro era inminente y solamente a los fines de una defensa momentánea. El resultado final del hecho de no haber buscado en el momento oportuno la unidad de la península fue la pérdida de la independencia de todas las ciudades-estado, la decadencia económica y la pobreza para la mayoría de los pueblos de la península. Las grandes ciudades-estado de Italia pasaron de ser estados subordinantes a ser subordinados. El significado histórico de los primeros viajes oceánicos. Analizando las consecuencias de la primera etapa de la globalización, Darcy Ribeiro sostiene que la expansión oceánica europea iniciada por los ibéricos se convierte en una empresa colectiva que multiplica colonias esclavistas, mercantiles y de poblamiento por todo el mundo, acelerando la acción del proceso civilizatorio capitalista mercantil como el más vasto de los movimientos de actualización histórica. Con su desencadenamiento, millones de hombres fueron trasladados de un continente a otro. Las matrices raciales más dispares fueron mezcladas y remodeladas. Las conquistas culturales y principalmente tecnológicas de todos esos pueblos confluyeron, echando las primeras bases de un reordenamiento unificador del patrimonio cultural humano. Como sostiene Arnold Toynbee, no hay duda alguna de que los viajes oceánicos de hallazgo y colonización que protagonizaron los marinos de Castilla, Portugal y luego los de Inglaterra, Holanda y Francia fueron un acontecimiento histórico epocal porque desde los alrededores del año 1500 la humanidad quedó reunida en una única sociedad universal. Desde los albores de la historia hasta esa fecha aproximadamente, la residencia terrenal del hombre había estado dividida en muchas mansiones aisladas. Desde 1500 después de Cristo aproximadamente, la raza humana ha quedado puesta bajo un solo techo. Hasta ese momento, la vía principal de comunicación entre las civilizaciones estaba conformada por una cadena de estepas y desiertos que se extendían desde el Sahara hasta Mongolia. Para los fines humanos, la estepa era un mar interior que, en virtud de estar seco, resultaba para el tránsito humano más practicable que lo que jamás lo había sido el mar salado antes de terminar el siglo XV. Este mar sin agua poseía sus barcos de tierra y sus puertos sin muelles. Los galeones de las estepas eran los camellos, sus galeras los caballos, sus puertos las ciudades caravanas, puertos de escala en las islas oasis y puertos terminales en las costas donde las arenosas olas del desierto rompían sobre el sembrado. Petra y Palmira, Damasco, Ur, la Samarcanda de Temerlán y los emporios chinos en las puertas de la Gran Muralla, y esa vía estratégica de comunicación estaba dominada por el poder islámico
conducido por los turcos, quienes desde ese estratégico control irrumpieron conquistando y para conquistar en todas direcciones, en Manchuria y Argelia, en Ucrania y en el Deccan. Pero los navegantes oceánicos de la pequeña península europea, lanzados al mar, flanquearon al poder islámico y lo tomaron por la retaguardia, la revolucionaria invención occidental para vencer al Islam. Fue sustituir la estepa por el océano, como principal medio de comunicación mundial. Esta utilización del océano, al principio mediante veleros y luego mediante buques de vapor, permitió a Occidente unificar la totalidad del mundo habitado y habitable, inclusive las Américas, y el centro del mundo dio un gran salto repentino. Brincó desde el corazón del continente hasta su extrema margen occidental y después de revolotear alrededor de Sevilla y de Lisboa, se instaló por un tiempo en la Inglaterra isabelina. En lo que respecta a Hispanoamérica, en particular, esta primera ola de globalización que comienza con los descubrimientos marítimos hace que el territorio del Nuevo Mundo, conquistado por Castilla en apenas 40 años, pase de ser un territorio fragmentado en más de 500 etnias, lenguas y tribus dispersas a ser un territorio unificado lingüística y religiosamente. América pasa de la dispersión a la unidad. Con el mestizaje de la sangre hispánica con la sangre indígena, de la cultura hispánica y la cultura americana autóctona y la evangelización de las masas aborígenes, nace el extremo occidente. Luego vendrá el aporte de Portugal y la conquista inglesa de la franja atlántica de la América del Norte, que dará origen a la contradicción América sajona, América latina. En las tierras del nuevo continente se producirá la confrontación anglo-española, la guerra de baja intensidad sostenida por Inglaterra contra España, por la hegemonía del mundo. El teatro principal de operaciones de esa guerra de baja intensidad estuvo en las Indias Occidentales, que fueron acosadas por la piratería inglesa, fomentada, protegida y amparada por su graciosa majestad británica. Tanto la lucha entre España e Inglaterra como la lucha entre la América anglosajona y la América hispánica tendrán en cierta forma un trasfondo religioso. Paradójicamente, la primera globalización que generó el mayor movimiento expansionista de la historia humana, tendiente a unificar el mundo entero en un solo sistema de intercambio, hizo que Europa comenzara a experimentar en esa etapa un movimiento opuesto de segmentación de los pueblos en entidades étnico-nacionales cargadas de hostilidad de unas para con las otras. El mismo proceso civilizatorio que ensanchará el mundo, poniendo a todos los pueblos en contacto y que ampliará el ámbito interno de cada sociedad por ruptura de barreras regionales, encuentra su término en las fronteras nacionales. Por toda Europa se aglutinan núcleos étnicos, nacionales, expansionistas, que venían evolucionando desde la disolución del Imperio Romano. Se configuran así los espacios nacionales modernos. Cada uno de ellos comprende una comunidad que durante generaciones habrá participado de las mismas creencias y costumbres. Sus miembros pasan ahora a identificarse como naciones definidas en términos de entidades solidarias, excluyente de todas las demás, con derecho al dominio político del territorio que ocupaban o pleiteaban. Se consolida así, progresivamente, el Estado-nación que se convertirá en el actor principal de las relaciones internacionales. Confrontadas con esta nueva forma de organización, las sociedades no occidentales se vieron obligadas, para sobrevivir, a adaptarse a esa nueva forma organizativa y a la ratio que les daba sustento. Así procedió Japón, como explicaremos más adelante, con la Revolución Meiji. Aún con 3 siglos de retraso, así también tuvo que proceder China y lo hizo, recién en el siglo XX, con la Revolución de Mao y sus continuadores, después de la tentativa frustrada de Sun Yat-sen.